buenos días, tardes o noches, o en el momento que se encuentren viendo este video. En este video vamos a tratar sobre la comunicación, técnicas de comunicación y el lenguaje corporal, que también es una técnica de comunicación. Empecemos por las técnicas de comunicación verbal. La comunicación verbal puede ser afectada por diferentes factores. Antes de hablar de las técnicas de comunicación verbal, vamos a hablar qué es la comunicación verbal. La comunicación verbal es hablar pues de todo a todo. Pero hay varios factores que afectan la comunicación verbal: la dicción, la fluidez, el volumen, el ritmo, la claridad, la coherencia, la emotividad, los movimientos corporales y la gesticulación o el vocabulario pueden afectar bastante la comunicación verbal. No es recomendable hacer algo sin ensayar, a menos de que sea algo espontáneo. Tener una muy buena comunicación puede dar muchas ventajas o desventajas. Por ejemplo, en un trabajo es muy bueno tener una posición firme, voz grave y bien vestido. Bueno, eso ya es más técnicas de psicología de impresión. Pero es bueno tener un tono fuerte y responder con ánimo, entusiasmo o dependiendo de tu estado de ánimo para poder obtener el trabajo, ya que esto refleja más que seguridad, refleja una actitud fuerte y un gran carácter ante varias situaciones. Para esto afecta mucho tanto el volumen como el ritmo, como la fluidez y la dicción. Afectan demasiado. Además del hecho que la comunicación oral o las técnicas de comunicación oral van de la mano con la comunicación no verbal. O sea, es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal, voy a desviarme un poco aquí. El lenguaje corporal es la forma de expresar algún sentimiento sin usar palabras. Tanto gestos, manías o formas de expresarla para que nos puedan entender mucho mejor. Por ejemplo, en este momento pierdo la fluidez, pero porque tengo la garganta reseca. Es un problema mío, ya no es. Bueno, cambiando, las técnicas de comunicación oral son muy importantes, puesto que ayudan a comunicarnos mejor entre nosotros. Y no solamente el hecho de comunicarnos entre nosotros, también el hecho de hacer presentaciones, conseguir empleos, hay millones de argumentos para tener una comunicación verbal mucho más fina, a pesar de que hoy en día no se usa tanto, puesto que pues la comunicación y las técnicas de comunicación verbal se usan más que todo en trabajos y en situaciones muy específicas, cosa que no debería ser así, en mi opinión. Deberíamos tener una fluidez siempre espontánea y tener unos argumentos bastante buenos. Cambiando a la siguiente, sería la comunicación corporal. Bueno, la comunicación corporal, la comunicación no verbal o el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es la forma de expresar con el cuerpo algún sentimiento, de complementar lo que decimos con la voz. Se intenta complementar gestos, gesticulación, movimientos con las manos. En este momento estoy moviendo mucho las manos, puesto que yo estoy muy acostumbrado a expresarme mucho corporalmente. Intento hacer que mis manos me hagan entender mejor un tema. Ayuda demasiado y es un buen soporte. Incluso se podría hacer una presentación sin ni siquiera tener una cartelera, si uno tiene una comunicación no verbal muy buena y unos argumentos demasiado buenos. Se puede hacer incluso eso. Sí, lo llegué a hacer una vez. Pues sí, la comunicación no verbal, le tomo mucha importancia a esto, puesto que la comunicación no verbal o el lenguaje corporal es muy importante cuando hablas con alguien o vas a una entrevista de trabajo. Pongo mucho el ejemplo de la entrevista de trabajo, puesto que es donde más se tiene que usar la comunicación no verbal. Puesto que si usted está muy titiriteando con sí, es que yo soy muy bueno en esto y sé trabajar mucho en equipo y estás moviendo mucho los pies y te sientes nervioso, obviamente van a empezar a dudar de que si te van a contratar o no. Esto difiere mucho. No solamente es el hecho de entregar un trabajo por entregar, sino el hecho de que eso te va a ayudar en un sentido laboral. La comunicación no verbal o el lenguaje corporal
nos va a ayudar mucho en el sentido laboral. ¿Qué se puede hacer para controlar esto? Primero, relajarse. Yéndome por las ramas. Primero, relajarse. Consejos para que vaya con el trabajo. Relajarse, pensar con cabeza y expresarnos bastante bien. Yo me expreso bastante bien con las manos. Si tuviera cámara pondría un fragmento de cómo me expreso con las manos, puesto que yo estoy hablando con un micrófono y me expreso bastante. O sea, estoy hablando con algo que no existe. Literalmente estoy hablando con algo que no existe y aún así me expreso con las manos. Es ya algo que tengo cuando hablo. Pasando de tema, malos hábitos de la comunicación. Usar palabras que no existen. Eso es un mal hábito. Usar palabras que no existen en el diccionario. Hay palabras que usamos muy a menudo que no existen en el diccionario. Y son muy comunes usarlas. Son demasiadas. Incluso eso quedaría como la cultura popular. ¿Por qué? Bueno, estas palabras pueden venir expresiones o intentar expresar un sentimiento, pero en sí no se usan muy bien. ¿Qué digo? No se usan muy bien, no existen. En el diccionario no existen. Hay varios ejemplos, no voy a decir, pondré unos por aquí. Son palabras que uno escucha bastante o las usan de manera incorrecta. Por ejemplo, bueno, no hay ejemplos, ya los voy a poner aquí al lado. Pero, en ese caso, por favor no usemos palabras que no existen. Son bastantes. Hay muchas palabras que usamos hoy en día que no existen. Otro mal hábito de la comunicación: quedarse estático. En una presentación uno tiene que estarse moviendo. No el hecho de estar nervioso y tirándose del cabello y básicamente casi tirarse por la ventana porque te está dando miedo. No. Estamos hablando de mantenerse quieto, usar el lenguaje corporal a su favor, cosa que no mucha gente usa. Tercero, usar palabras muy refinadas. Hay palabras muy importantes o palabras clave, aunque pues yo le digo palabras refinadas. Perdonad, que tengo la garganta reseca. Hay palabras refinadas o bueno, palabras muy específicas para diferentes temas. Porque se usan con unas palabras se puede expresar incluso mejor una acción. Es diferente él corrió el domingo. Él corrió 3 horas al domingo, a decir, él hizo ejercicio el domingo. Él hizo 3 horas de ejercicio el domingo. Estoy usando una palabra un poco más específica para lo que estaba haciendo. O algo más, si queremos dar un ejemplo más concreto, sería él hizo cardio el domingo. Es un ejemplo burdo, ¿no? Pero estoy diciendo usar palabras específicas para ciertos temas. Por ejemplo, aquí no se usa mucho el literalmente. Y la palabra literal es muy importante. Se puede usar para muchos ejemplos. Pondré algunos. Pero es el caso. Un mal hábito de la comunicación. En mi opinión, la comunicación es muy importante. Tanto verbal como no verbal. Son muy importantes para el desarrollo humano, puesto que el humano nació siendo un ser sociable. Y pues por triste que parezca, no podemos depender sin comunicarnos. Esto es un experimento que se hizo. Mantener a una persona aislada es muy peligroso, puesto que va a empezar a alucinar y un montón de cosas. Por lo que el humano es un ser sociable y un ser comunicativo. Es bastante artístico en nuestro sentido de ver, ya que somos una especie que ha logrado desarrollar el arte de la comunicación, tanto como la frase de qué gran obra hace el hombre tan grande su valor, o sea, esa frase que es muy buena, o frases icónicas, frases que inspiran a la gente a ser mejor persona. Pero por eso, la comunicación, una frase que le dijo a alguien un día, que se la dijo a alguien
tal vez por molestar, se le ocurrió, se comunicó con esa persona durante esa frase y son recordadas por mucho tiempo. En mi opinión, la comunicación para el ser humano es muy importante y hoy en día la usamos bastante mal. No, o sea, ¿cómo le voy a decir a alguien yo, parcero? No. Puede ser una... No intento insultar a ninguna etnia o si alguien habla así. Pero sinceramente me parece un modo malo de hablar diciendo simbolismos tan feos. O sea, ¿por qué le voy a decir a mi amigo, hola ingeniero, ¿cómo le va? ¿Qué es eso? No es bueno, no lo usamos bien. En el tiempo antiguo, por el lado de los felices años 20, era muy importante la comunicación, ya que la comunicación daba carácter y daba el sentido de la clase. Me refiero entre clase baja, clase media y clase alta. Que actualmente eso se perdió, puesto que la clase alta, me refiero a la clase alta, la élite, los que tienen mucho dinero o mucha gente, no usan las palabras adecuadas según su estatus. O las usan, pero en un sentido burlón y para creerse superior a otra persona. Y no hay una frase de gala dicho por alguien en 1995, creo que fue. Perdonen si no recuerdo bien la fecha. Una frase: un caballero no se ve por el sentido de hablar o de andar, sino en sentirse cómodo con uno mismo. Y es el sentido de la comunicación. Intentar sentirse cómodo expresando una acción, expresando algo que usted quiera, algo a alguien que usted quiera que él vea. Dar su opinión es un sentido de comunicación. Dar una opinión o una información, exponer incluso el tema más simple. Por ejemplo, yo tengo un ratón aquí, voy a exponer por qué este ratón es tan bueno. Estoy dando un sentido a la comunicación. Estoy usando comunicación para entender, para poder comunicar qué hace este mouse. Tal vez lo estoy vendiendo, tal vez uso simbolismos para venderlo, pero el caso es que estoy usando una comunicación muy amplia. Y la comunicación para el ser humano es muy importante, puesto que, lo reitero, el humano es un ser social, un ser que tiene que socializar. No mucha gente nace con la cualidad de poder pasarse la 24 no hablar con nadie y no mirar a nadie y así. Es muy difícil que alguien nazca con una cualidad así. E incluso alguien retraído tiene que hablar con alguien, tiene que mantenerse comunicado, no importa cómo sea. La comunicación es parte del ser humano. En conclusión, cometemos varios errores en el lenguaje verbal, pero usamos varias técnicas de comunicación verbal, pero no las usamos siempre. Las usamos en momentos específicos. No me refiero a tener que hablar como Rico de la revolución industrial, magnate de la revolución industrial que hablaba así. No me refiero a eso. Uno tiene que usar el tono de voz que más le facilite. No me refiero a usar el tono de voz de ricos, o como quieran decirle. Me refiero a intentar usar las técnicas de comunicación dependiendo de la persona. Segundo, el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal para mí me parece una cosa muy importante. En conclusión, no se usa. Hoy en día el lenguaje no verbal no se usa. Si uno pone a alguien a exponer, por lo general van a quedarse estáticos y procurarán decir lo que sí aprendieron y no se pusieron a investigar más allá del tema. Y los malos hábitos de la comunicación. Sí, bueno, los malos hábitos de la comunicación los cometemos todos. No puede decir que uno habla de forma perfecta todo el tiempo, pero pues uno tiene que hablar como mejor se sienta cómodo. Pero por favor no se pasen de comodidad y respeto, puesto que hay muchas palabras hoy en día que usamos pero son groserías o están malintencionadas, dependiendo de cómo uno la use, pero son malintencionadas. Reitero, gente que habla medio raro, los ñeros, por ejemplo. Los ñeros, no me gusta cómo hablan, sinceramente, usan el lenguaje tanto corporal como verbal muy mal. Tal vez
no es por discriminarlos, pero lo usan bastante mal. Tampoco digo que yo lo use muy bien, pero pues yo uso mucho el lenguaje corporal. Yo me muevo mucho con las manos, por ejemplo. Y bueno, esta es mi opinión, esta es mi exposición sobre la expresión oral, lenguaje corporal, lenguaje no verbal, técnicas de expresión oral y malos hábitos de la comunicación con mi opinión. Mi conclusión: hablen bien, usen el diccionario, coman sano, coman fruta, coman verdura y por favor usen el poder de las matemáticas que dudo que lo dominen algún día. Nos vemos después.